Tenemos la clase de historia de segundo de bachillerato que tiene por tema el siglo de las luces, de la semana número 28, con objetivo de identificar conceptos básicos que permitan establecer conexiones dentro de un mismo proceso histórico, a través de la utilización de herramientas, métodos y enfoques provenientes de distintas disciplinas. En lo que se refiere al siglo de las luces, nos dice que durante los siglos 6 y 7 el humanismo logró impulsar la ciencia, la filosofía y las artes. Su consolidación en el plano político y económico tendría lugar en el siglo 8 en Europa, llamado el siglo de las luces, durante el cual se desarrolló el movimiento cultural conocido como la Ilustración. Fue un progreso técnico impulsado por el humanismo en Europa occidental que se vio reflejado en un incremento de la productividad. En el antiguo régimen monárquico se sostenía sobre el derecho divino y controlada por el poder público, político y económico. Tan anhelado por la burguesía, esta clase social desarrolló nuevos postulados políticos y económicos, basados en la razón humana, en contra de la oscuridad del antiguo régimen. Entre el antropocentrismo y racionalismo, tenemos que el antiguo régimen se sostenía sobre una visión teocéntrica de la realidad. Los fenómenos naturales, la política y la economía se basaban en dogmas de fe desarrollados por la Iglesia y defendidos por monarcas y emperadores. La cultura grecolatina y los avances científicos producidos por el humanismo llevaron a filósofos e intelectuales a proponer una nueva visión de la realidad basada en la razón. El antropocentrismo, así durante el siglo VIII, la Ilustración planteó una visión antropocéntrica, basada en los postulados de la Ilustración, que son difundir e instituir ideas racionalistas y críticas entre la posición tradicional de la Iglesia y sus gobernantes, transmitir ideales filosóficos, el amor a la naturaleza, la búsqueda de la felicidad y fraternidad entre los hombres. Concibieron la religión como un eje natural basado en la razón. Sería una organización social, derechos naturales y principios políticos. En la organización social se dio un contrato social, organización de clases, la fe en el progreso. En los derechos naturales se dieron las libertades, se dieron las igualdades, y en los principios políticos se dieron la división de los poderes, en donde aquí podemos destacar que se hicieron 3 poderes de Estado, que era el legislativo, ejecutivo y judicial, y la soberanía nacional, que era el pensamiento ilustrado del poder en sus gobernantes, no proveniente de Dios, sino que residía en el pueblo. En el pensamiento ilustrado y prácticamente los ilustrados, el grupo de filósofos que elaboró mediante sus aportaciones al pensamiento ilustrado eran mayoritariamente franceses. La circulación de las ideas ilustradas se limitaba a los ámbitos de los cultos de la alta burguesía y la nobleza, pero las clases populares accedieron a ellas también por medio de los clubes o los cafés. El mejor medio de esta difusión de las ideas fueron los libros, especialmente las enciclopedias. En cuanto al legado de la Ilustración, fue una filosofía burguesa en pensamiento político de los ilustrados, inspiró revoluciones contra el antiguo régimen, tanto en Europa como en América, y sentó las bases de las democracias republicanas que predominaron en Occidente por los siguientes 2 siglos. Hubo un influjo revolucionario de Ilustración que llegó a Occidente. En cuanto a la política, la teoría de revolución y división de poderes de Montesquieu, el libro de contrato social de Rousseau, así como la crítica a las antiguas instituciones, el antiguo régimen de Voltaire, fueron las bases del pensamiento político moderno. Estas teorías inspiraron la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. En ciencias y educación, los enciclopedistas escribieron la primera enciclopedia racionalista, antiabsolutista y anticlerical. En el despotismo ilustrado, se dice que es una forma de gobierno implementada por algunos monarcas europeos por conciliar el absolutismo con la filosofía de la Ilustración. Ellos promovieron algunas reformas modernizadoras en la agricultura, la industria, la infraestructura, el arte y la ciencia. Se dio una división de poderes. El poder ejecutivo, que en vez del rey o presidente de la república, hacía ejecutar las leyes vigentes y nombra y dirige a los ministros. En el poder legislativo era el parlamento. Ellos redactaban y aprobaban las leyes y elaboraban los presupuestos del Estado. Y en el poder judicial estaban los tribunales, que independientemente de otros poderes sancionan el incumplimiento de las leyes. Muchas gracias.